muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo bueno que tiene el Zoom es eso, estemos donde estemos, podemos estar juntos y podemos seguir aprendiendo de otras nuevas experiencias, en este caso con tres Olim muy jóvenes, en este nuevo encuentro de Café Olé, en donde esta vez vamos a charlar un poco sobre los caminos profesionales en Israel. Para los que se suman a Café Olé por primera vez, este es un proyecto del Departamento de Promoción de Aliá, de la Organización Sionista Mundial, aquí en la Argentina, con sede en la Argentina, la representación de Argentina, y lo que hacemos es charlar con los Olim, sin intermediarios, directamente cara a cara, sobre los temas que interesan a todas las personas o que están en proceso de alianza, o que tienen carpeta abierta, o incluso que todavía no tienen esa decisión tomada, pero no la descartan. Entonces son muchos los temas que a uno les gusta poder escuchar desde la experiencia directa de los Olim, que nos cuentan, que responden nuestras preguntas, así que siéntanse libres de hacer sus preguntas y en la medida que vamos avanzando con el encuentro se las vamos a ir haciendo. Como les dije, hoy vamos a conversar sobre el tema de abrirse camino profesional en Israel y por eso invitamos a tres jóvenes profesionales que con su experiencia y sus diferentes caminos laborales nos van a ir contando cómo es esto de abrirse camino. En general suelo presentarlos yo a los invitados, pero hoy les voy a pedir que se abran el micrófono para que tanto Axel Baumann como Javier Plavnik como Jessy Cohen puedan presentarse ellos de a uno. Lo primero que les quiero preguntar es, si me escuchan bien, que me hagan un ok a los que estoy viendo por las ventanitas. Y en segundo lugar, ¿tienen su tacita de café para tomarnos este café olé? No sé, yo a Jessy no la estoy viendo. Ahí se está reconectando. No está, yo la veo ahí. Ah, ahí está. Ahí está. Vos estás ahí, Axel, con tu tacita. Muy bien, yo aquí tengo la mía. Javi. A ver. ¿Nos escuchamos? Axel, Sí. ¿querés arrancar vos presentándote? Bueno, Shalom Lekulam, hola a todos, a todas, mi nombre es Axel. Gracias a Café Olé por la invitación, es un gran gusto poder compartir con ustedes un poquito de mi historia. Soy de la provincia de Santa Cruz, sureño, viví 10 años en Buenos Aires, soy nutricionista. Me dedico a hacer que la gente coma mejor y trate de vivir con más salud. Y bueno, vivo en Israel hace ya 2 años y medio. Vine con Masá y después me quedé un año tipo con visa de trabajo no decidido a hacer Aliá definitivamente hasta que finalmente decidí hacer Aliá en el 2020, o sea, año pasado, y ya está, ya me quedo en estas tierras. Allí tu destino, entonces. Jessy, ¿querés presentarte? Creo A que ver, Jessy Jessy tiene me el dice, mismo. activame el micrófono. A ver, espera, Javi, vamos a activarle el micrófono a Jessy porque se conectó con otro dispositivo y es por eso que por ahí no tiene el micrófono activado. Denme un segundito que la estoy buscando a Jessy. Ahí estás, Jessy. Ahí estás. A ver, Jessy, si podés ahora. Ahora sí. Hola, ¿qué tal todos? Me llamo Jessica Cohen, también de Argentina, Buenos Aires. Hice Alía hace casi 8 años, un montón de tiempo, y estudié acá en IDC. Fui a estudiar a Barcelona, volví, trabajo en el gobierno, ahora en la Municipalidad de Jerusalén, haciendo todo lo que sea redes internacional. Como directora de medios, y también en el Ministerio de Exterior hago videos y también en la tele, así que hago muchas cosas todo al mismo tiempo. Ahora nos vas a contar cómo es eso del multitasking. Javi, te escuchamos para que te puedas presentar vos. Sí, buenas noches a todos, o a los que están en Israel, buenas tardes a los que están en Argentina. Mi nombre es Javier Plavnik, yo hice Aliá en el 2015, soy de Buenos Aires, estudié Ingeniería en Sistemas en la UTN, trabajo en la industria de high-tech en Tel Aviv, en una startup hace 3 años. Anteriormente a eso trabajé también en otras empresas aquí en Israel y bueno, es una breve introducción por ahora.
Bueno, vos mucho contacto con Olim, ¿no es cierto? Con Olim Latinos. Ahora también nos vas a contar un poquito de esas tareas que desarrollás. Chicos, el tema del trabajo es un tema central a la hora de decidir una LIA. Y hay como una especie de imaginario colectivo, les diría que bastante imbatible, que circula, de que si vas a hacer LIA tenés que dejar tus ambiciones profesionales a un lado e ir con la cabeza de trabajar de lo que sea. Lo primero que les quiero preguntar a cada uno de ustedes, y vamos a arrancar por Javi, simplemente porque lo tengo ahí en cámara, ¿cuánto hay de cierto en esto de que para ser aliá hay que dejar de lado las ambiciones profesionales? Pero vayan pensándolo los demás, pues van a responder los tres. Hay un poco y un poco, digamos. Obviamente al cambiar de país, Israel tiene una cultura distinta en lo que es cultura de vida, cultura de trabajo, es distinto. El país es más pequeño, por lo tanto tiene diferentes necesidades en sus posiciones laborales, digamos, y hay industrias que están más desarrolladas que otras. Habiendo dicho eso, mi experiencia, por ejemplo, es que en la industria de high-tech, se llama así, pero vendría a ser todo lo que es tecnología, hay mucho trabajo, entonces es bastante sencillo. Otras carreras cuesta un poco más, pero lo que yo veo es que tal vez al comienzo la gente que viene a Israel de otras industrias y le cuesta tal vez insertarse laboralmente en lo que vienen trabajando, comienzan trabajando tal vez en alguna industria similar en la rama, pero lo que yo recomiendo es nunca perder esa, digamos, si esa es su vocación, si esa es su pasión, no hay que dejarlo de lado, ¿ok? Porque algo que Israel se beneficia justamente es de los Olim y de la pasión que traen los Olim con sus carreras profesionales. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Tal vez es algo que puede llevar más o menos tiempo. Yo diría que es una cuestión de tiempo y tiene que ver también con las redes de conexiones que se van formando. Entonces es fundamental este tema de las redes, es fundamental conectarse con gente que esté trabajando en la industria de uno, sea de tecnología, sea de periodismo, sea de ingeniería de alimentos, sea de donde sea, es fundamental empezar a conectarse incluso desde antes de hacer alianza con gente en su rama profesional. Y de esa forma, teniendo un poquito de paciencia y seguir enfocado en lo que uno quiere y en su pasión, y quizás hasta poder encontrar esa posición laboral que uno espera, seguir trabajando en alguna tal vez rama similar en lo que se encuentre. Digamos, es un poco mi experiencia y mis consejos. Ay, perdón, se me desactivó el micrófono. ¿Cómo es esto de conectarse incluso desde antes de emprender la LIA con gente del ramo, digamos? ¿Por dónde, si vos fueras el que tiene que emprender esa búsqueda, por dónde la buscarías? Estando acá y pensando, bueno, no sé, yo quiero trabajar, como decís vos, en la industria de alimentos o bueno, en tecnología. ¿Por dónde arranco para conectarme desde acá? Y yo creo que es fundamental, yo creo que la gran mayoría de gente tiene algún contacto que ya está en Israel. Entonces ya inmediatamente consultar con esas personas. A veces lo que sucede es que esas personas que están en Israel quizás son un poco mayores, entonces no tienen esos contactos tal vez de un poco más jóvenes que estén en la industria, pero no importa, el tema es probar en todo lo que se pueda, ¿ok? Arrancar por las redes de primer nivel de uno, ¿ok? Los amigos o los contactos. Luego uno puede enfocarse en lo que son las herramientas tecnológicas, como por ejemplo Facebook, ¿ok? Hay grupos de Facebook, por ejemplo, hay algunos muy famosos, Secret Tel Aviv, ese tal vez es un poco para más gente de habla inglesa, pero también es Secret Tel Aviv hispano, que todos pueden entrar, no hace falta que alguien haya hecho aliá para escribir un mensaje ahí y poner, che, yo trabajo en la industria de medios y quiero conectarme con gente que esté trabajando en la industria de medios. Entonces, hay una cultura también de ayudar aquí, y si bien tal vez esa persona que trabaja en medios aquí en Israel no ve ese mensaje, otro lo va a taguear, va a poner el nombre de esa otra persona para que vea ese mensaje y de esa forma expandir la red. Otra red que recomiendo para escribir mensajes y conectarse con personas es LinkedIn, ¿ok? Entonces, en LinkedIn uno puede buscar, LinkedIn es una red orientada a los trabajos, una red profesional, al empleo, pero ahí uno puede buscar ya sea gente que trabaje en una empresa particular, si a uno le interesa una empresa específica desarrollarse ahí,
o puede buscar gente en su rubro y que esté viviendo, por ejemplo, en Tel Aviv o incluso en una ciudad específica. Y ahí uno le envía una solicitud de conexión y puede entablar y mandarle un mensaje y entablar esa relación. Así que esas son, por ejemplo, 2 opciones para comenzar esas relaciones. Perfecto, sí, porque en definitiva este Café Olé tiene mucho de brindar herramientas concretas, ¿no es cierto? O sea que LinkedIn, que es una red que en Argentina por ahí no está tan utilizada como sí en Israel, y acá me están pidiendo en el chat, porque quiero brindar este servicio, que repitas el grupo de Facebook que acabas de mencionar. El que mencioné se llama Secret Tel Aviv Hispano. Yo lo voy a escribir ahora en el chat, porque el secret viene con la palabra en inglés, que significa secreto, pero hay otros también, que podemos armar un listado y compartirlos, que son muy relevantes, está todo completo de gente de habla hispana. Lo haremos sobre el final. Jessy, estás, vos me lo escribiste a mí, ahora después lo copio en el grupo, Secret Tel Aviv Hispano. Jessy, ¿estás? Yo no te veo de nuevo, pero si estás, vamos con vos. ¿Vos te pasó esto de tener que dejar de lado, ahí estás, ¿te pasó esto de tener que dejar de lado tus ambiciones profesionales para ser aliada, de decir, bueno, esto por un ratito a la mesa de luz, me dedico a lo que venga? Sí, pero no. A ver, yo en Argentina estaba estudiando publicidad en la UCES y vine acá y empecé a estudiar de vuelta en ADC Communications. Y cuando estaba estudiando me di cuenta que publicidad en Israel no iba a ser. A ver, es algo muy específico. Uno para hacer publicidad tiene que entender el humor, tiene que hablar perfecto el idioma, y por más de que sepas todo, igualmente tu cabeza no funciona para el público israelí. No digo que obviamente no se puede hacer contenido para el público israelí, porque lo hago y trabajo en la tele, pero publicidad específicamente, yo me di cuenta en la mitad de mi carrera que estaba estudiando acá, que publicidad no iba a ser. Entonces, yo al estar estudiando comunicación, hay muchas ramas de comunicación para estudiar y para hacer. Entonces me di cuenta, bueno, publicidad no, pero ¿qué puedo hacer? Entonces puedo escribir guiones, puedo estar en la televisión, puedo hacer marketing, puedo hacer otro tipo de cosas que las puedo hacer acá. Y esto también no significa también renunciar al idioma, porque yo hoy en día trabajo en inglés, español, francés, que bueno, no sobre mi equipo, ¿entendés? Yo manejo a alguien que habla francés, a alguien que habla ruso, a alguien que habla alemán, entonces es todo el tiempo tener contacto de estos idiomas. Entonces yo trabajo en 3 idiomas, que es fundamental. Uno cuando viene acá tiene que entender cuál es el rubro que hace, qué idioma sabe y qué puede implementar, porque al principio yo mi hebreo no era tan bueno, entonces yo no escribía en hebreo, pero ahora ya escribo mails en hebreo, ya escribo cosas en hebreo. Obviamente que ahora por toda la pandemia me puse a hacer también cosas en hebreo para turismo interno, y entonces ahí me di cuenta que tengo que de vuelta empezar a poner hebreo, y siempre hay alguien que me ayuda. Pero también entender cuáles son nuestras limitaciones. Obviamente no voy a trabajar en publicidad y no me interesa hoy en día trabajar en publicidad, pero tengo que entender cuál es el mercado de Israel y qué es lo que necesita y qué es lo que no. Entonces, si una persona es contadora, listo, aprendés hebreo, es lo mismo, son números, aprendés las reglas, está todo bien, pero hay cosas que es muy difícil trabajar acá. No digo que renuncien a ese sueño, pero también uno puede trabajar acá para Argentina. O sea, yo tengo amigos que siguen trabajando en sus empresas que tenían de Argentina y lo siguen haciendo acá. Entonces, estar acá físicamente no significa trabajar con israelíes y trabajar físicamente acá, porque hay un mercado enorme y el mundo es enorme. Como decía Javi, todos los startups y todos los high-tech, todos en inglés y todos para el mundo, porque no es para el mercado interno, es para el mercado externo. Entonces, también entender esto, que hay empresas que trabajan en español, hay empresas que trabajan en inglés, puedes trabajar de acá para Argentina. No significa ¿Hay que tengas muchas que dejar... hay muchas ofertas en donde se solicita el español como idioma? No sé cómo es ahora el tema. Yo cuando hice el me acuerdo que busqué trabajo en español y encontré, porque yo hacía SEO en español, que eso también. Entonces sí encontré trabajo en español. Yo también trabajo en español, en el Ministerio de Exterior trabajo en español. Entonces, no digo que hay un montón como hay en inglés. O sea, no se basen, no piensen que van a llegar acá y encontrar trabajo en español. Existe, pero no vengan con esa certeza, sí voy a trabajar sí o sí en español. Sí o sí tiene que tener un segundo idioma de backup. Perfecto, Jessy, muchísimas gracias. Excelente. ¿Querés decir algo Okay, sí. Bueno. No, dale, cerrá la idea. Quería decir lo de Javi también, de los contactos, agregar un poco más a lo que dijo Javi. Uno puede venir a hacer masá. Uno cuando viene a hacer masá puede hacer pasantías.
Así tenés pasantías, te pueden contratar tu pasantía porque pasa y un montón. Y otra cosa que hay es un programa que se llama Gbaim, que es como que haces un curso y ellos te conectan con la gente. Entonces ellos directamente conocen a todas las empresas y te ayudan a tirar CVs y todas estas cosas que en Israel es vital porque todo acá funciona por algo que se llama Combina, que sería contactos. O sea, es muy difícil, no digo que es muy difícil, es posible porque yo encontré trabajo sin tener contactos, pero todos los demás, todas las cosas posta que hice fue porque alguien me recomendó o alguien me metió. Como Bien, que la red de contactos funciona incluso mejor que el envío así como anónimo de un currículum, ¿no es cierto? 100%, y no importa quién seas, y no importa si estudiaste en la mejor universidad, lo que importa es quién te metió adentro. Así de simple. Bueno, sabes que eso que decís me da un poco de pie para hablar con Axel, que en un punto cuando conversábamos en la previa de esta charla, él me decía todo el tiempo que acá, allá, mejor dicho, en Israel, la experiencia a veces vale mucho más que los estudios, digamos. No es que los estudios no valgan, por supuesto que sí, pero que muchas veces las empresas en las entrevistas hacen mucho hincapié en las experiencias. Quería preguntarle a Axel, porque él es nutricionista, ¿cómo fue para él el tema este de llegar a Israel ya con una carrera en donde él ya había tenido, digamos, mucha experiencia profesional, tanto en Argentina como en Barcelona? Si tuvo que poner eso de lado o no. Axel, ¿estás? ¿Te podés desmutear? Sí, Sí. sí, estoy acá. Lo voy a conectar con lo que dijo Jess al final, que está muy bueno, el tema de los contactos. Yo vine a Israel sin saber literalmente lo que era la letra Aleph, pero Bemet, Aleph, cero, o sea, si existe alguien con ignorancia acerca del alfabeto hebreo, acá estoy yo. Cero contactos. Sabía que tenía familia en Eilat. Un tío loco que hizo allí hace 40 años, que se fue a vivir al desierto, que nadie entendía por qué se fue a Israel, y que nos mandábamos mensajes una vez cada 1000 y eso era todo casi todo lo que yo sabía. Vine, digamos, totalmente desde cero y creo que es crucial. Sí, la experiencia laboral es algo que se evalúa mucho. Lo que dijo Javi también, súper, súper importante es qué tenés para aportar acá, qué es lo que vos tenés que te hace especial, que te hace diferente. ¿Venís de Latinoamérica? ¿Tenés otra energía? ¿Tenés otra forma de ser? ¿Has aprendido otras cosas? ¿Viste otras cosas del mundo? Eso ¿Esa vale es una mucho. pregunta que te suelen hacer, Axel, en una entrevista laboral a un latino, a un olé? No, digamos, no es una pregunta que te la hacen directamente, pero yo me doy cuenta que cuando vos hablas con las personas acerca de, digamos, cuando te hacen preguntas acerca de tus experiencias trabajando en distintos campos o lo que fuere, se interesan en eso, se interesan en qué culturas viste, con quiénes hablaste, en qué lugares estuviste. Creo que es como la cultura, yo igual trabajo en high-tech y son gente que piensa mucho en el mundo, crean productos para el mundo. La tecnología, todo lo que se diseña está pensado para mentes, no de una cultura, está pensado para todos, árabe, judío, Globalizado, claro. globalizado. ¿Qué? Eh, entonces, pienso que, digamos, algo que es muy importante y un consejo que les puedo dar a toda la gente que nos escucha es la capacidad de adaptación. Porque yo cuando vine a Israel vine con una pasantía de Masá, vine después de hacer una búsqueda laboral muy, muy grande. Después, si tenemos tiempo, lo voy a compartir. Si vos pensás que se puede compartir, yo voy a tirar algunos datos acerca de la búsqueda laboral, Sí. tips. Pero en el caso de la gente que viene con una idea, con un sueño, con algo que quiera trabajar, que se quiera desarrollar, tienen que venir con la mente flexible y pensar de que tal vez cuando lleguen, obviamente se encuentran con una cultura diferente, un idioma diferente, un mundo distinto, y puede ser que al principio sea difícil o no conseguir el trabajo que ustedes quieren, pero si no lo consiguen y tienen que estar unos meses o un año trabajando en un bar de mozo, que no se gana mal, les puedo asegurar, no se gana mal para nada, si tienen que hacerlo para poder cumplir una meta, un objetivo que esté relacionado a o hacer un estudio o trabajar, o sea, el estudio por lo general en Israel, como en todos lados, te abre las puertas a insertarte laboralmente de un cursito, una tecnicatura, una especialización, un máster, lo que vos quieras. Pero si tu parte no es
la parte, digamos, más que nada como académica, y vos ya sabes de qué querés laburar y es difícil, tenés que validar, tenés que hacer cosas, es posible, muchas veces sucede que haya un paso previo, y ese paso previo va a implicar un año de estar buscando laburo, un año duro, 1 o 2 años, ¿sí? Yo conozco gente que ha estado 2 o 3 años incluso para conseguir laburo, de lo que le gusta, de lo que quiere, pero que mientras tanto, digamos, construyen un futuro. ¿Eso Y les me pasó parece... a ustedes? Me interesa recorrer ese pedacito de vida de ustedes en donde recién llegados, intentando no dejar de lado sus sueños profesionales, seguramente habrán tenido que trabajar de otras cosas. ¿Les pasó? Jessy, a ver, vos te abriste el Sí. micrófono, ¿querés arrancar vos? Sí, o sea, yo también estaba estudiando al mismo tiempo, entonces era más difícil encontrar un trabajo que sea part-time. Y encima, o sea, empecé a trabajar en una startup, pero después la startup terminaron el proyecto, entonces me mandaron medio a la mierda, entonces ahí te lo como, listo, de un mes para otro, chao. Y nada, obviamente tuve que trabajar de babysitter, hacía tutoring, como que enseñaba a otras personas lo mismo que estudiaba yo, como que cuando tenés que trabajar y es lo que hay. A ver, hay que sobrevivir en Israel. Israel es caro. No es que sale barato todo. Entonces, como que, y lo bueno es que hay muchas changas, entonces puedes hacer cosas, ¿entendés? Según lo que sepas. Sabes enseñar español, puedes enseñar español, sabes enseñar guitarra, puedes enseñar guitarra. Siempre sabes hacer yoga y hay siempre gente enseñando yoga. Entonces, como que o también para algo extra, poner que trabajás y también querés más plata extra, podés siempre hacer como este tipo de cosas e ir ganando plata de mientras. Bien, Javi, vos, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Yo un poco un privilegiado, porque al venir al haber estudiado ingeniería en sistemas, haber tenido experiencia laboral profesional en Argentina, pude insertarme laboralmente bastante rápido. Así que yo trabajé siempre en mi industria, gracias a Dios. Genial. Pero hay algo que me quedaron, hay algo que me quedé con ganas un poco de tener la experiencia, por ejemplo, de trabajar como mozo. Tengo literalmente, como dice Axel, es un trabajo que se gana muy bien. Hay, por ejemplo, amigos que han trabajado en la playa, o sea que es un ambiente muy, muy divertido, se gana muy bien y además para desarrollar el idioma es buenísimo. Entonces, hay algunas experiencias de ese estilo que no tuve y que tal vez hubiesen estado buenas tenerlas también. Después vamos a hablar un poquito más acerca del idioma. Axel, contame vos acerca de tu primer trabajo y obviamente si tenés algo para compartir pantalla, con gusto lo vemos. Bueno, no traje nada para compartir pantalla Ah, no, como porque... dijiste compartir, pensé que era de compartir pantalla. No, 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 no. Compartir No tengo... charlando. Sí, compartir charlando. Am, bueno, yo pienso que literalmente mi camino en Israel fue bendecido porque obviamente yo también siempre me quedé mucho la parte académica y de investigación, pero cuando llegué a Israel yo estuve más o menos 6 meses buscando dónde hacer mi pasantía para Masá, porque a mí me contrataron en el lugar de Masá. Yo estuve 6 meses en el lugar donde, definiendo el lugar en donde yo quería trabajar. Y lo elegí, yo tenía una lista con todas las startups, sabía los hospitales, los centros de investigación, quién era la persona, nombre y apellido, el mail, el número de teléfono, todo para contactarme con la persona que a mí me interesaba trabajar o investigar o hacer la pasantía o estar con ellos. Entonces, cuando yo llegué al lugar que quería laburar, mandé la solicitud. Llegué a Israel con Masá. Balagán es un poco a veces desordenado en los programas, así que si alguien hace Masá no se decepcione. Tuve mi primera entrevista en una startup muy chiquita y bueno, y fue amor a primera vista. Y trabajo desde ahí, desde que llegué, así que no pasé por la, digamos, hice changas laburando en cocina, me gusta cocinar, pero hice medio como ahí, hice changas, sí, más que nada la parte gastronómica, pero laburo duro. O sea que Más para que nada, vos, digamos, uno de los tips importantes es el trabajo de investigación súper minucioso acerca de todas las compañías que hay que tienen algún tipo de relación con lo que uno estudió. Digo, ¿no? Como para poner un titular, ¿podría ser ese? tal cual, es clave. Y en tu caso, vos, digo, siendo nutricionista, estás trabajando en algo que de,
de reojo, digamos, tiene que ver con la nutrición, pero no estás atendiendo pacientes. Entonces, eso también habla de la capacidad de flexibilidad que vos nos comentabas al principio, ¿no es cierto? Vos siendo nutricionista, contale un poco a la gente a qué te dedicás, cuál es tu trabajo hoy, que está muy relacionado con el mundo de la nutrición, sin la necesidad de atender pacientes que por ahí muchas veces por el tema reválidas, en algunos casos la gente no quiere hacer reválidas y entonces tiene que empezar a buscar otros vericuetos. Correcto. La parte de lo que es ser flexible también implica, pienso yo, mentalmente en lo que uno hace y en el mundo que va cambiando constantemente, lo vemos ahora con el coronavirus y con las cosas que están pasando en el mundo. De qué forma, cualquier emprendimiento que tengas, sea nutricionista o vendas helados o te gusta hacer café, lo que fuere, cuando llegas a Israel, tenés que saber que es un lugar que te da muchas oportunidades, que la parte tecnológica está súper candente, es un lugar que hay muchísimo trabajo y tal vez lo que vos pensás que es difícil conseguir laburo, si vos lográs encontrar la vuelta, digamos, a lo que vos hacés y saber de qué forma se puede aplicar tu rubro a una parte de high-tech y dar valor, pueden surgir cosas totalmente inesperadas. Pero siempre es muy importante tener en cuenta más o menos qué es lo que a uno le gusta y saber que hay que ser flexible. En mi caso yo me dedico ahora principalmente a ver números, hago un poco de data análisis, nunca pensé, o sea, siempre lo hice, cuando uno ve la historia clínica de un paciente yo veo data, veo cosas, pero ahora veo miles, veo muchas, y tuve que aprender a manejar programas de análisis de datos, que yo siempre estaba muy asustado con esas cosas, que uno ve muchos números y dice, sáquenme de acá. Y bueno, y fue duro al principio, pero me permitió a mí hacer mi trabajo como nutricionista, con un alcance a miles de personas en todo el mundo, y que yo pueda entender qué les está pasando, o por lo menos pensar que entiendo, porque no es tan fácil, pero pensar qué le pasa a una persona en base a los números que uno ve. La empresa en la que vos trabajás se dedica a hacer programas nutricionales, ¿no es cierto? Correcto, nosotros tenemos un aparatito que mide el metabolismo en tiempo real. Somos una compañía de data. Muchas de las compañías de Israel son compañías de data. ¿Qué hacen las compañías de data? Toman información de las personas. ¿De qué? De todo lo que pueden. Se agarran de donde pueden, ¿ok? Nosotros, además de colectar data de distintas fuentes, principalmente tenemos un aparatito que mide el metabolismo, que es innovación, es un producto innovador, y en base a la información que da el aparato, nosotros sabemos si una persona está utilizando en su cuerpo como energía grasas o hidratos de carbono. Y en base a esa información hacemos sugerencias, recomendaciones nutricionales, damos lo que decimos insights o como recomendaciones acerca consejos. consejos sobre cómo comer, cómo dormir, cómo ejercitarse, cómo manejar el estrés. Entonces, principalmente somos una compañía de data que se dedica a hacer salud y la nutrición está fuertemente arraigada a eso. Y el hecho de que vos fueras nutricionista, perdóname, el hecho de que vos fueras nutricionista te ayudó mucho en conseguir ese empleo en particular, o de no haberlo sido, hubieras de cualquier manera podido llegar a ese puesto. La parte de nutrición en Israel, Israel en nutrición está muy poco desarrollado, tiene algunas cosas de investigación que son capos, pero cosas muy específicas. En nutrición, Argentina está bien posicionada porque le damos mucha atención a las cosas básicas de la alimentación, que es tener en cuenta la persona, tener en cuenta el contexto. En Argentina estamos muy bien posicionados, lo comparo también con Europa. El valor que yo pienso que lo da la compañía es la parte humana del análisis de datos, y no solamente pensar que la gente se alimenta porque somos seres racionales y pensamos todo con lógica. No somos únicamente seres racionales, hacemos muchas cosas que no tienen sentido, y justamente el valor, pienso yo, que uno le puede aportar a una compañía, en este caso de high-tech, es, digamos, haber podido tener la suerte de conocer personas de diferentes culturas, diferentes religiones, haber vivido también experiencias personales y además de eso, pienso yo, ser auténtico. Digamos, como uno lo siente,
como uno lo siente realmente, para mí es lo más importante porque eso es lo que te hace diferente en cualquier lado. En el laburo, si vos mostrás tu esencia, mostrás quién sos, suena un poco como cliché, pero yo realmente lo siento así. Pienso Bueno, que vamos a tocar un poco el tema de la cultura del trabajo y de cómo se muestra un latino, en este caso, en una entrevista de trabajo. Javier, voy con vos un ratito. Hablaban antes de las diferencias de culturas de trabajo entre, bueno, lo que es Argentina en este caso. Estamos un poco autorreferenciales, sepan disculpar. América Latina, vamos a poner, e Israel. Contanos un poco vos cómo ves esa diferencia de cultura de trabajo. Después le vamos a preguntar a Jessie también, porque ella también trabaja en la municipalidad de Yerushalayim, ni más ni menos. ¿Cómo es las diferentes culturas de trabajo allá y acá? Ok. Según mi experiencia, aquí en Israel se trabaja distinto. Yo creo que acá se trabaja un poco más a nivel de horas, un poco más se trabaja, por ejemplo, en Argentina yo estaba acostumbrado que la pausa para almorzar era algo así como 1 hora. Acá suelen, en mi experiencia, paran tal vez media hora para comer, por ejemplo, por dar un ejemplo chiquito. Otra diferencia con respecto a la cultura laboral, pero tiene también que ver con la cultura general como país, es las formas y las maneras de hablar. ¿Okay? Al comienzo, cuando tu jefe te habla acá en Israel, o mismo un compañero y hay una discusión o algo, según las formas que tenemos en Argentina, estas formas de los israelíes pueden parecer un poco agresivas, violentas, un poco elevar el tono de voz. Eso es un poco de alguna forma un poco más primitivo a nivel de lo que es la comunicación acá en Israel. Pero lo que hay que entender un poco, que yo hice un poco el clic y después lo comprendí, que tiene que ver con... no se trata de cosas personales, ¿ok? No es que alguien te está atacando, es simplemente la forma de hablar, la forma de comunicarse acá, etcétera. Los Que modales, los sería algo así como los modales, modales. tal cual, tiene que ver con los modales y la cultura de acá. Y porque alguien te dijo algo que tal vez suene de una mala manera o algo así, cuando el trabajo termina, digamos, o te llegó la hora que se vas a tu casa, ya está, no es que es algo que se traslada y uno lo carga personalmente. Hay que saber entender esa diferencia, por ejemplo, cultural de las personas. Una cosita más tiene que ver con este concepto que, si estamos hablando de Israel, hay que nombrarlo sí o sí, que es el tema de la chutzpah, ¿ok? Chutzpah tiene que ver con, tal vez una traducción sería como la cara durez, o hay varias palabras que pueden ser, pero la sociedad... Inconformismo, irreverencia, ¿no? Sí, sí, no quedarse, claro, inconformismo, como dijiste vos, no quedarse conforme, no quedarse callado, si uno tiene una duda, preguntarla, y si no la entendió, repreguntarla, por más de que alguien te conteste mal y todavía no estás conforme con la respuesta, seguir preguntando, seguir buscando respuestas, hacer preguntas que tal vez suenen incómodas y que no las haríamos en Argentina, acá se hacen. O sea, la chutzpah es algo cultural a nivel de la sociedad y que se trabajan con todo eso también a nivel laboral. Entonces es un cambio también que hay que entender en la adaptación. ¿Cómo es ese proceso, digamos? ¿Lo fuiste charlando con compañeros? ¿Te abriste un poco a pedir ciertos permisos, a pedir ciertas disculpas? ¿O es un proceso más bien interno? De alguna forma yo antes de venir también dediqué tiempo a prepararme. Entonces, por ejemplo, leí un libro muy bueno que se llama Startup Nation, que ahí explica un montón de estos conceptos de la sociedad israelí. Así que lo recomiendo fuertemente para que lo lean antes de venir. Es una preparación muy buena y habla de estos conceptos, habla de la chutzpah. Entonces yo ya venía con algunos conceptos internalizados, pero luego después cuando suceden ya es otra cosa, reacciones. Quizás al comienzo tuve algunos roces, tuve algunos malos entendidos, por decirlo de alguna forma. Pero con la experiencia, de vuelta, es con la experiencia o charlando con otros compañeros, o mismo los israelíes también comprenden que uno viene de otro lado y que tal vez luego de una charla de trabajo uno se quedó un poco molesto, un poco duro, algo así como, ¿cómo se dice? No tranquilo o algo, y se te acercan y te hablan también. Es una sociedad que, si bien se llaman sabras los israelíes, como saben, pero sabra tiene que ver con que el sabra es
es una fruta acá que por fuera tiene todos los pinches, entonces por fuera parece muy duro y violento y que te va a lastimar y por dentro es súper dulce. Entonces de alguna forma también así son los israelíes y así es la experiencia en la vida en Israel. Gracias, Javi. Mira, acá hay gente que está preguntando, les digo a todos los que están preguntando que tengo muchas preguntas en el chat, que en un ratito las voy a empezar a hacer, hablan también sobre sueldos, ahora vamos a hablar un poquito sobre sueldos. Acá nos piden que repitamos el nombre del libro es Startup Nation, Startup Nation. Y hay otro libro, no me acuerdo, obviamente no me voy a acordar ahora el nombre de la autora, pero lo pueden buscar por internet, que se llama justamente Chutzpah. El libro se llama Chutzpah, que también habla de todo esto de la cultura y la idiosincrasia de la sociedad israelí. Así que son dos buenos libros, tanto Chutzpah como Startup Nation, para poder prepararnos un poco más en el camino hacia la Aliyá. Jessy, vos estás trabajando en la Municipalidad de Jerusalén, ni más ni menos. ¿Cómo es ahí el clima laboral? Bueno, yo justo trabajo en la municipalidad, pero lo que es para afuera. Entonces lo que nosotros ahora hacemos es turismo, bueno, claramente ahora está medio cortado, y nosotros trabajamos, tenemos 6 oficinas alrededor del mundo, en China, Italia, Rusia, UK, Reino Unido, Francia, y me estoy olvidando una, bueno, e Italia. La cuestión es que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con gente de afuera. O sea, todos en mi oficina son mujeres, excepto uno. Y siempre ellos están hablando inglés. Todo lo que tenemos que hacer nosotros para afuera es en inglés. Todo lo que tenemos que hacer para nosotros adentro es en hebreo. O sea, todo lo que sea pedir presupuesto, todo lo interno es en hebreo y todo lo externo es en inglés. Entonces, ellos ya están acostumbrados a trabajar con gente de afuera y mi trabajo también es traer gente de afuera. Entonces todos siempre cuando viene gente de afuera se portan bien y hablan bien y son educados. Pero adentro son medios bestias. Y cuando digo medios, porque soy buena. Entonces uno tiene que aprender también a esto. O sea, si te gritan, le gritas más fuerte. A ver, no hay otra. Si no, te pasan por encima. Entonces, está bien que seas de afuera y a veces me tratan diferente, pues soy de afuera y me tratan mejor, o me tienen más paciencia, otras cosas, pero a mí el que me grita, cagó. Entonces, Pero es como que, habrás pasado tu proceso, ¿no? Para poder llegar a pararse de esa manera. obvio, pero es así, pero en todo sentido, no solo en el trabajo, en todo sentido, en la calle, en el shuk, en el supermercado. Esto es algo que lo aprendés con muchos años de estar acá, ¿entendés? Y es algo que se sale y vuelve, porque cada vez que voy a Argentina es como que no me voy a portar así, ¿entendés? Pero cada vez que estoy acá y depende de con quién estoy, me porto diferente. Obviamente que yo soy nerviosa y un poco más agresiva, porque es así. O sea, si no sos agresiva te pasan por encima. Especialmente en cualquier ámbito. O sea, no solo en el trabajo, en cualquier ámbito te pueden pasar por encima. Entonces es o gritas o te gritan. Así de simple. Pareciera como que es un poco también una cuestión de actitud, ¿no? Y en realidad eso no tiene que ver con ser olé, con ser olá, sino simplemente con una actitud de vida que uno la tiene, que uno la lleva consigo a cualquier lugar a donde uno vaya, ¿no es cierto? La actitud es lo primero que te tiene que acompañar. Sí, obvio. Y aparte también, a ver, mi personalidad cambió mucho. A ver, yo no soy la misma persona que vivía en Argentina, no solo por la edad, sino porque en adaptarte a otra cultura, la cultura se te mete adentro, lo quieras o no. ¿Entendés? Y entonces es como que lo que dice Javi, pero se queda mal. Y yo ya me acostumbré a estas cosas, ¿entendés? Yo ya lo doy por hecho y a mí, ¿entendés? Como que yo también les pongo los límites a ellos. Que ¿Se también hay hacen cosas. amigos? Sí. ¿Se hacen amigos en el trabajo, Jessy, o eso es Sí, una cosa más 100%. de 100% mis América amigas, o Latina? sea, no. Depende de lo que vas. A ver, yo justo ahora trabajo con gente que tiene, yo tengo 29 y todos tienen 40 para arriba, justo en esta oficina. Pero en el Muy Ministerio de jóvenes, todos Exterior, muy jóvenes. en el Ministerio de Exterior yo trabajo con chicas de mi edad. Y yo con las chicas de mi edad, genial, increíble, salimos, nos vemos. Es más, te invitan siempre a los casamientos. O sea, yo fui al casamiento de una de mis amigas. Depende también con qué congenias. Obviamente que voy a congeniar mejor con alguien de mi edad. No es que digo, ah, no, los de 40 no. ¿Entendés? Pero hay una diferencia, ¿entendés? Todos tienen hijos y todos hablan de los chicos y yo estoy ahí y ¿qué les voy a contar? ¿Qué me hice mi fin de semana? Que fui a una fiesta. O sea, es como que hay un par entre la edad. Pero, o sea, Bien. obviamente que no siempre uno trabaja con gente de su edad y se tiene que adaptar. Yo cuando tengo que todo cosas, tipo, todo bien. Pero sí, obviamente son Contanos, tus amigos.
¿Qué fuiste aprendiendo? Y es una pregunta que me gustaría que respondan los tres. ¿Qué fuiste aprendiendo de las diferentes entrevistas laborales que tuviste? Habrás tenido varias en tu carrera, en tu vida en Israel. ¿Qué fuiste aprendiendo? Que dijiste, bueno, en esta esto no estuvo tan bien, lo preparo un poco mejor para la que venga. Yo creo que las entrevistas de trabajo es una cuestión de confianza, pleno confianza. O sea, yo no es que, a ver, yo sé que a la entrevista de trabajo que estoy yendo es el trabajo que quiero. Entonces, al querer ese trabajo, y uno da todo lo que puede. A ver, al ser olé, eso a veces te puede jugar en contra o te puede jugar a favor. Depende de cuál es el trabajo. Entonces, muchas veces me pasa que me hacían la entrevista en hebreo y yo tenía que hablar en hebreo y me costaba más. O sea, no es lo mismo hacer una entrevista en hebreo que hacer en inglés o en español. Y también, o sea, cuando no sabía hebreo más o menos, también tenía que pilotearla de alguna manera. Pero lo bueno es de tener el acento y ser de afuera es que te tienen más ternura y más paciencia. Entonces, no importa si haces errores, como que te escuchan y se ríen. Y como que lo importante es que se acuerden de vos en la entrevista de trabajo. Y todo lo que uno piensa que te juegan contra, a veces te puede jugar a favor. ¿Entendés? Entonces, es esto. Y también, bueno, yo las entrevistas posta que tuve fueron de trabajo con alguien que yo me había metido. Entonces yo cuando fui a la entrevista era como que, bueno, no sé si es realmente una entrevista o este trabajo ya lo tengo. ¿Entendés? Es como que no siempre las entrevistas de trabajo son tan que te dan miedo, ¿entendés? O sea, yo a veces me divierto, me dicen, ¿qué haces? Y les empiezo a mostrar mis videos, y les empiezo a mostrar cosas, y nos cagamos de la risa. Entonces Bueno, la también, verdad que es como un dato clave esto que decís de lo importante es que te recuerden, ¿no? Y que muchas veces algo que uno puede sentir como una inseguridad, al otro le genera esto, ¿no? Bueno, el esfuerzo que está haciendo uno en un idioma que no es el materno por poder intentar comunicarse, ¿no? Y eso a lo mejor habla de una habilidad en progreso. sí, es que lo mío también yo hago muchas audiciones. Entonces, no es lo mismo ir a una audición que ir a una entrevista de trabajo. Aclaremos esas dos cosas. Y otra cosa es que acá hay muchas empresas que son high-tech y tenés un proceso muy largo de entrevistas. Tienes que conocer a uno, después conocer al jefe, después conocer al jefe del jefe, y después tenés que hacer cosas con HR. Entonces, de repente tenés 7 entrevistas de trabajo y no entendés por qué tenés que ir 7 veces. Ah, y otra cosa que es importante es que a veces te piden hacer una tarea, como un task. Entonces te mandan algo y en 2 días lo tenés que dar, o en un día a veces. Eso se rehúsa. Como que Mira. tengan, depende obviamente cuál es tu trabajo, pero yo muchos trabajos de escritura me decían, bueno, a ver, escribime un artículo, tráemelo mañana, así. Claro. Entonces, eso Una existe. prueba concreta, una prueba concreta. Javi, vos en tus entrevistas de trabajo, algo que hayas aprendido, que hayas metido la pata, que te haya salido muy bien. Siguiendo la línea de Jesse, algo que no recomiendo es pretender ser alguien que no sos, porque lo detectan y el israelí quiere conectar, quiere, por supuesto, alguien profesional, alguien que tenga habilidades, etcétera, pero quiere conectar también al nivel humano. De vuelta, la sociedad israelí está muy interconectada. A nivel, por ejemplo, todos están conectados con 1 o 2 grados de separación, entonces todos se conocen. Entonces se busca también trabajar con gente con una onda similar. Entonces uno a veces al comienzo va nervioso a las entrevistas de trabajo, estudia la teoría, estudia la práctica, la empresa, y uno está muy, muy duro y de vuelta, y uno tal vez pretende ser alguien que no es. Y eso se nota y eso directamente va como un rechazo, no importa tal vez qué tan preparado estés académicamente. Entonces, yo lo que recomiendo es ser auténtico, como decía Jesse, que te recuerden, ser vos, eso es algo que se detecta, los israelíes están muy preparados para detectar cuando está la jarta o la pretensión. Así que eso, ser auténtico, ser uno y tener confianza. Muy bien, Axel, vos algo que recuerdes, un tip para entrevistas de trabajo. Sí, yo comparto 100% con lo que dijo Jesse y Javi. Yo cuando fui a la entrevista, me entrevistó una de las CEOs, una de las fundadoras de la compañía, una mujer que se dedica mucho a la ciencia, a la investigación, una mujer muy seria, y me dijo, o sea, apenas la veía, me abrió la puerta y me dijo, atame a ver, Ibrit.
Y yo le dije lo único que sabía, que me lo enseñaron cuando hice tablita hace 4 años, le dije lo harif, que es no picante, ni siquiera sin picante, hablaba como cavernícola. Le dije, lo harif. Y se entró a reír la carcajada, me dijo, vení, pasá, me dijo. Y digamos, tal cual, Está bien, pero rompiste el hielo porque arrancaste con un chiste. Sí, digo, ¿qué hago? Le respondo en inglés, en español, ¿y qué idioma le respondo? Lo que sé, los harif, no sé decir nada más, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, es verdad, conectar a nivel humano es fundamental. Israel es un país que vive mucho en comunidad y son muy emocionales también, así que pienso que es muy importante conectar a ese nivel también. No les pregunté algo que por ahí es muy simple, pero ya que estamos en esto de dar herramientas, es una pregunta válida para que respondan en literal 2 segundos. ¿Cómo va uno vestido a una entrevista de trabajo en Israel? Así rápido me lo tienen que decir. Yo siempre voy seria. O sea, no importa, yo se viste en desastre, yo siempre voy bien. Bien. Axel, Javi. Los israelíes andan como paisanos, con chancletas y la remera rota. Yo no aconsejo ir así a trabajar, pero eso porque es muy de Argentina. Podés ir con una camisita, algo medianamente formal, no muy formal, pero tranqui y está todo bien. ¿Algo que agregar, Javi? A este momento No, de moda. yo diría cómodo, con lo que te haga sentir, elevar tu confianza y ser auténtico. Creo que no se juzgan mucho las personas aquí a nivel de lo que es vestimenta, a menos que vayas a aparecer en la televisión o alguna otra cosa, no se juzga por ese lado. Bien, miren, tengo 3 preocupaciones relevantes acá en el chat. Digo porque tengo muchas preguntas y voy a tratar de aunarlas de manera temática. Y los 3 temas que saltan en el chat en general es idioma, sueldo y reválidas. Así que vamos a ir uno por uno tocando esos temas. Arranquemos por el idioma. Axel fue el que dijo que llegó sabiendo 0. Y ese es como un fantasma de quienes están en proceso, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago sabiendo 0? Contanos un poquito si llegaste con un nivel de inglés, si tenías, digamos, eso como para defenderte, y cómo fue evolucionando tu idioma en estos años. Me lo van a contar los 3. ¿Y dónde aprendieron más el idioma? ¿Si en el trabajo, si en la calle, si en el Ulpan? ¿Arrancás vos, Axel? Sí, claro. Ahí estás, dale. Bueno, idioma hebreo es fundamental porque estamos en Israel y pienso que lo principal del idioma es la forma que creo que Jesse menciona algo como culturalmente de expresarte. Es la forma, porque la palabra que tiene el idioma, cómo hablan los israelíes, es muy importante entenderlo para entender como la emoción, el sentimiento. Un israelí hablando en inglés se va a expresar de una forma, pero si lo dice en hebreo vas a entender con el corazón qué fue lo que te quiso decir, que es lo más importante para mí con la comunicación. Entonces, yo me vine con un nivel de inglés bueno, muy bueno, y eso fue todo. A medida que fue pasando el tiempo, pasé a decir lo harif a bli harif, que es sin picante, por lo menos ya hablo menos como cavernícola, y aprendí bastante de la gente, de los israelíes con los que me he encontrado. Siempre pregunto palabras nuevas, todos los días me anoto una palabra nueva. No empecé Ulpan todavía por cuestiones burocráticas. Y bueno, y es un idioma que, como todo, se puede, y se los dice alguien que vino Bemet, de verdad, con 0. O sea, literalmente. Así que no se preocupen por el idioma que se aprende. Acá si ustedes hacen Aliá, les dan, el Ministerio de Aliá les da para estudiar Ulpan, tienen privado, tienen público, tienen lo que ustedes quieran. Así que el ¿Cuánto idioma... tardaste, Axel, en poder sostener una conversación mínima, básica? Poder ir a Sí, hacer las compras. ¿Cuánto sí, comprar un tardaste? falafel, Comprar un falafel. sí. Sí, hacer las compras, entender algunas palabras. Yo igual, como mi trabajo es más técnico, hay palabras que son muy parecidas al inglés. Pero bueno, más que nada pienso que el idioma es fundamental para entender al israelí, para entender a la persona. Es clave. Javi, También sigo la línea de que el idioma es fundamental.
Y entonces todos deberían arrancar a aprender todo lo que puedan de hebreo desde antes de venir. Si no se puede, eso lo único que va a hacer es un poco alargar la adaptación, hacerla un poco más larga, pero se puede. O sea, el idioma se aprende, si uno se dedica a estudiarlo, se aprende. ¿Vos llegaste con buen nivel? En mi caso particular, no. Yo tuve hebreo en escuela primaria, fui al Bialik de Devoto, después en Ort también tuvimos hebreo, pero no era muy, muy fuerte. Y cuando vine acá, la verdad es que no me acordaba ni decir las frutas, ¿okay? Entonces, sí, mi hebreo no estaba bien. Entré a trabajar bastante rápido por ser privilegiado y trabajar en la industria de high-tech. Y una cosa que hice que me ayudó muchísimo es encontrar un roommate, alguien para vivir, que es muy normal acá en Israel, por lo menos en los jóvenes, qué sé yo, jóvenes 30, 40 años, 20, es relativo eso, pero vivir con alguien israelí, eso me ayudó muchísimo y por mi parte todavía no hice Ulpan, quiero hacer Ulpan, arrancarlo por ejemplo este año, con una base de hebreo que ya tengo y yo ya sostengo conversaciones y todo, mi hebreo está bastante bien y lo estudié, lo aprendí como se dice acá, baderej, lo aprendí en la calle, en el trabajo. Qué difícil, me detengo un minuto en esto que contás, ¿no? De vivir con un roommate israelí. Qué difícil debe haber sido eso para vos, ¿no? Relatanos muy brevemente esa experiencia. Para mí no fue tan difícil porque fui de vuelta afortunado y encontré una persona muy buena que también estaba interesada en desarrollar su español. Entonces un poco compartíamos esto, me hablaban en hebreo, yo le contestaba en español y se daban estos intercambios que estaban buenos. Qué experiencia, me imagino la cantidad el volumen de idioma que debes haber aprendido en ese tiempo. Así es, y además otra cosa muy buena es que me ayudó muchísimo, por ejemplo, en todos los trámites. Tenía que hacer algún trámite, llamar a una compañía para, no sé, contratar la línea de internet o cualquier trámite, me daba una mano. Entonces eso estaba muy bueno y además expandir la red de contactos en Israel, que es fundamental. Con los israelíes. ¿Tu idioma, tu hebreo? Bueno, yo también, como Javi, había estudiado en la primaria y en Ort, que una vez por semana y ni siquiera era hebreo de verdad. Y yo cuando vine hice masa, yo hice un voluntariado y era maestra de inglés con nenes. Ahora, los nenes no sabían inglés, cero, y yo tratando de explicarle algo sin saber hebreo, imposible. Así que ellos me enseñaron hebreo a mí y el inglés no sé dónde quedó porque nunca aprendieron el inglés ellos, pero eso, como que no me queda otra. El nene no entiende inglés, ¿cómo le vas a hablar? O hablas hebreo, y se reían, porque yo hacía errores tipo básicos, no sé qué, y se reían, te lo juro. Y como que ahí con los nenes te cagas de la risa, porque los nenes hablan lento, hablan un idioma muy básico, entonces es muy fácil aprender hebreo con un nene. Ahora, yo no hice Ulpan, yo todo lo aprendí, no diría en la calle, sino que yo soy una persona muy como nerd y también como Axel. Yo tenía una lista, yo interrumpía conversaciones. O sea, la gente hablando y yo tipo, ¿qué dijiste? Decime, me lo escribís. Y tengo como un diccionario con más de 4.000 palabras de los primeros 2 años. Obviamente ahora ya no hago más. Pero yo les escuchaba, los frenaba todo el tiempo. O sea, era yo y una conversación de 10 israelíes y era, ¿Ibas anotando? Hebreo. ¿Ibas anotando, de verdad? O frenaba la conversación y todos se ponía a escribirme las 10 palabras, o no frenaba la conversación y era entender lo que entendés, y si no entendés, entendés. Y es imposible hablar. Cuando son 10 israelíes, imposible hablar, porque hasta que ya entendiste lo que dijeron los otros, no podés. Entonces, lo mejor es hacer 1-1, que cuando tenés, no sé, o una pareja, o como Javi dijo, un roommate, o un amigo, hablar todo el tiempo con esa persona y que esa persona te escuche y te explique exactamente qué hacer. Porque, y también todo meterse. A ver, otra cosa, esto es medio en paréntesis, a veces el alcohol ayuda mucho a soltarse el idioma, que la gente... Bueno, no lo vamos a recomendar nosotros desde acá. No, pero les estoy diciendo, hay cosas como Fluent Tel Aviv, que lo que hacen es se junta gente en un bar y haces intercambio de idiomas, y están todos tomando cerveza y de repente todos hablan perfecto francés y todos hablan perfecto hebreo, todos... O sea, no es que digo, consejo, ir al pan y tomar alcohol, no, o sea, pero digo que muchas veces no es el no saber el idioma, porque si uno está estudiando el pan y sabe la gramática y sabes palpil y pael,
lo podés saber perfecto, pero de ahí a hablar es otra cosa. Y yo tengo Claro, muchas entendemos amigas. que tiene que ver, lo que vos decís tiene un poco más de ver con la vergüenza que a uno le puede llegar a Exacto. producir equivocarse. Entonces, Exacto. obviamente en situaciones sociales en donde uno está más distendido, por ahí se atreve a cometer errores que por ahí en una entrevista de trabajo no quisiera cometerlos, a pesar de que uno los va a cometer igual, porque es la lógica de quien no habla, de quien no es bilingüe, digamos. Pero aprovechando tu consejo, yo voy a dar otro, porque no me quiero perder la oportunidad de contarle a la gente, porque hay mucha gente que por ahí no conoce lo que es la Organización Sionista Mundial y el Departamento de Promoción de Aliyá. Aquí en Argentina tenemos más de 90 ulpanim que se pueden hacer acá en la Argentina de diferentes niveles, para después llegar a Israel con mayores herramientas en todo lo que tiene que ver con el idioma. No es que los ulpanim de Argentina reemplacen a los ulpanim que las diferentes instituciones le dan la posibilidad de hacer a los olim, pero sí son muy, muy importantes para poder llegar más firmes y más seguros a todo esto que ustedes están diciendo, ¿no? A formar la actitud, esa actitud y esa seguridad que uno armó y esa armadura que uno tiene en su país de origen, poder llevársela consigo para enfrentar una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Sí, perderle el miedo al hebreo. Perderle el miedo y también estar constantemente cosas en hebreo, shows en hebreo, música en hebreo, rodeada de gente que está en hebreo, porque hay muchos, y digo amigos míos argentinos, que se juntan solo con argentinos, y andás a ver si algún día van a hablar hebreo. Entonces, no quedarse como en la zona de confort, sino que conseguirse amigos israelíes, tratar de meterse en la sociedad israelí, porque si no hablas hebreo no sos parte. Así de simple. Perfecto, es un concepto clarísimo. ¿Cómo Porque es es la muy fácil relación? hablar sobre inglés. O sea, Tel Aviv todos hablan inglés. Absolutamente, Okay. absolutamente. ¿Cómo es la relación? Jessy, me quedo con vos y después voy a Axel y a Javi. ¿Cómo es la relación, ya que estábamos hablando de sueldos promedios, de costo de vida y sueldo promedio? Bueno, yo no soy el mejor caso porque yo vivo en Tel Aviv. O sea, a ver, yo cuando hice el IA viví en Perdóname, lo decís Herzliya. porque Tel Aviv es una de las ciudades más caras para vivir. Tel Aviv es una ciudad muy cara y no es lo recomendable para hacer cuando apenas hacer alía, en el sentido de que si no tienes un sueldo fijo y estás trabajando de cosas que no son así, es muy difícil. Ahora, yo cuando hice alía era estudiante y vivía en Herzliya porque mi universidad estaba en Herzliya. Ahora, yo el sueldo que tengo hoy no es el sueldo que tenía cuando llegué, no es el sueldo que tenía hace 2 años. Entonces, yo hoy no soy ejemplo de esto, pero yo diría, con lo que sería Clalí en la gente, Israel es caro. Y el sueldo no es como Argentina que se te sale de las manos, te alcanza. Ahora, uno quiere el mismo nivel de vida que tiene Argentina, entonces uno que no venga con esas expectativas, ¿entendés? Como que yo tengo o sea, no sé cómo explicarlo. Para llegar al nivel de vida que uno quiere, que tenía en Argentina, cuesta trabajo y cuesta años y también depende de vos. Yo personalmente vivo bien, me gusta donde vivo en una zona media cara y a veces lo bueno que te puedo hacer para ahorrar plata es vivir con roommates o hacer como un plan de organización del dinero. Recomendación, porque Israel es caro. Es caro, es la realidad. Todos lo saben que además el súper es caro, el alquiler es carísimo. Entonces, yo digo eso en Tel Aviv. Ahora, si dicen Raná, si dicen Farsaba, es todo más barato. Los sueldos de high-tech están perfectos, genial, buenísimo, pero hay muchos sueldos que no llegás. Entonces, si el sueldo mínimo hoy en día es 7.500 shekels y tu alquiler sale 2.000 shekels, ya se te fue una gran parte en eso. Y más si contás a tus hijos, si tenés que pagar esto, solo el alquiler sale 2.000. O sea, en cualquier lugar, Ranana, Herzliya, no sé qué, en Tel Aviv están de 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, como que entender esto porque hay muchos israelíes que viven con este problema de que viven en menos. Claro, es un problema endeudados. Y es real, y viven en menos años. Entonces es una cosa muy israelí, ay sí, vivimos en menos, pero nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a vivir en menos. Entonces uno tiene que también entender, obviamente tenés la ayuda de la ley los primeros 6 meses, pero después la ayuda se va. Y después de un año tenés que pagar los impuestos. Y después, entonces, no digo que, ay, sí, obviamente que mejor que Argentina es increíble, buenísimo, pero un sueldo básico es 7.500, un sueldo de high-tech es 20.000. Entonces, entender ese punto y ese rango donde estás cuando venís y donde estás cuando llegas. Entonces, perfecto, yo no soy el parámetro de una persona normal que hace, ¿entendés? Es lo mismo que Javi dice.
Si trabajás de high-tech, genial. Si trabajás como yo trabajo, genial, ¿entendés? Yo ahora soy directora, no es lo mismo. No quiero llevar a la gente a expectativas No, entendemos el atravesar los diferentes escalafones en los trabajos. Lo que pasa que la pregunta es si lo que uno, no importa cuánto gana cada uno, sino si lo que uno gana está en relación a lo que uno gasta. ¿Se entiende? Es que depende de uno, dónde querés vivir, dónde hacer. Esto de vivir, hacer la vida loca y venir a Tel Aviv y gastar toda la plata, eso es lo que muchos israelíes lo hacen. Entonces, como que mi recomendación es, sepan y sean organizados con el dinero, porque acá en Israel también la plata es como todo es caro. Entonces, Bien. Organícense. Axel, Javi, Javi, a ver, vamos con vos. En relación a sueldo, ¿tenés algo para agregar? No, un poco en línea con lo que dice Jessy, los sueldos mínimos es 7.500, o sea que alguien trabajando va a estar ganando 7.500 y tal vez, Jessy, confirmame, pero creo que lo que dijiste vos, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 para vivir, eso se refiere a una habitación en una casa compartida o algo así, pero pongámosle que si es una pareja y las dos personas trabajan, son 7.500 más 7.500, son 15.000 y pueden alquilar algo para ellos dos, quizás en las afueras de Tel Aviv, por 5.000, 6.000 y se vive bien. Yo creo que la calidad de vida es buena incluso con los sueldos mínimos mientras se trabaje. Si no se trabaja, hay sueldos, o sea, se vive bien. No necesariamente, tal vez no se podrá en Tel Aviv, la ciudad más cara, pero sí. Axel, ¿querés agregar algo? Sí, mucha gente, como dijo Jessy, le gusta vivir en Tel Aviv, en el centro. Tiene muchas cosas muy interesantes la ciudad, pero definitivamente si uno está dando los primeros pasos no hace falta, tampoco se pierde mucho porque es, digamos, es ciudad y tiene, digamos, Tel Aviv también hay varios barrios que están alrededor, está la parte vieja, sur, norte de Tel Aviv, hay lugares que también son muy cercanos como Givatayim, puede ser también Ramat Gan, que los alquileres son significativamente más bajos, estás pasando de alquilar un departamento acá por 7.000 shekels, que son 1.600, 700 dólares, en el centro de Tel Aviv, supongamos, a alquilar un lugar parecido en las afueras, que estamos hablando de 15 kilómetros, que para el que vivió en Buenos Aires sabe que es como ir de tomarte el subte de Plaza Italia al Obelisco, más o menos, pero para el israelí es, wow, vivís ahí, es re lejos. Sí, o sea, ¿qué? Son 15 minutos, 20 minutos en bici, o sea... Claro, sí, el tema de las distancias, tal los cual, latinos tienen otra mirada sobre las distancias. tal cual, entonces si Viajar vos... 40 minutos no nos asusta. Sí, bueno. Y otra cosa que quiero decir es que... bueno, No, decís, por favor, sí. No, termina de decir. No, digo que si uno vive en Buenos Aires y tomó el subte y se quedó atascado, como siempre pasa, y está 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, sabe que a lo sumo 30 minutos de viaje no es crítico y uno puede vivir bien y el costo de vida, es verdad que es caro, pero centro de Tel Aviv es muy caro, pero si te vas alrededor, que se vive también excelente, está todo bien y es más tranquilo. Jessy, ¿querías agregar algo? Sí, quería agregar también el tema de los impuestos, que sepan que Israel depende, los impuestos, hay como, Madrid, como escaleras de impuestos, entonces uno al recibir el sueldo y negociar el sueldo, tiene que tener en cuenta cuál es su escalera de impuestos y cuánto pedir, si pedir bruto, neto, saber bien lo que uno está recibiendo, porque después recibís menos impuestos y es complicado. Entonces, uno tiene que también, cuando vas a la entrevista de trabajo, ya entender todas estas cosas que en Argentina obviamente los sueldos cambian todo el tiempo y la inflación es como todo un quilombo. Acá no, acá es lo mismo, ¿entendés? Se suben 200 shekels o algo, pero entender realmente cuánta plata es la que de verdad recibís, porque te sacan a veces mucha plata de impuestos de lo que haces. O sea y que trabajas no es... en dos trabajos, trabajas en dos trabajos, tenés que ir al Bituaj Leumí y explicar, tengo dos trabajos, gano esto, porque después te sacan más plata porque tenés dos trabajos al mismo tiempo y no hiciste las cosas, así que estar muy atentos también en todo lo que sea burocracia y Bituaj Leumí y pagar esto, porque a mí me pasó una vez que también yo fui a vivir a Barcelona, volví de repente Bituaj Leumí, me des un montón de plata. ¿De qué si no estaba trabajando? Entonces, entender estas cosas de cómo funcionan los impuestos en Israel, porque ahí vienen y de repente te ves un montón de impuestos que nunca entendiste por qué. Entonces, ver eso y estar atento a eso.
Bien, Jessy, o sea que no es de mala educación ni es un tema tabú hablar del sueldo en una entrevista de trabajo. No, pero no pregunte primero eso, o sea, pregunta No, al por final. supuesto. Pero no está mal visto hablar del tema, digamos. Recién decías esto de estar atento. Miren, nos queda un ratito nada más, unos minutitos, quiero exprimirlos y aprovecharlos al máximo. Sé que es tarde en Israel, así que nos tomamos unos minutitos más, ya que no se ha movido nadie de esta sala. Recién hablaban de esto de estar atento, de los impuestos y demás. La pregunta es, cuando uno eso lee, siempre hay alguien que te está mirando, hay alguien que te está sin que uno lo presienta, tal vez alguien que te está ahí por dar una mano. ¿Ustedes tuvieron esa especie de ángel guardián, de hada madrina, ¿no? de alguien, de esa gente que te da una manito que vos no lo estabas esperando y ahí está esa Claro. mano? Mira, lo que hay es muchas organizaciones. Ahora hay una chica no es tan chica, pero Clara Benaderet, ella hace Olim en Tel Aviv, y hay un montón de organizaciones que se dedican a Olim. Entonces tenés Clara en Olim en Tel Aviv, tenés Nefesh Banefesh, tenés como siempre gente del gobierno y del no gobierno que te ayudan. También está la comunidad, como dijo Javi Siker Tel Aviv, que puedes preguntar, hay Ask a Lawyer, como como a preguntar a un contador, preguntar a un abogado, entonces te ayudan. Lo que sí, yo siempre que fui a hacer un trámite las volvía locos y me sentaba ahí, alguien se me sentaba conmigo y me decía esto y esto, porque siempre hay un problema con alguna burocracia. O mismo en IDC, yo tipo necesitaba un contador, bueno, agarré a uno de ahí y me explicó y me hizo. También eso de chutzpah, agarrar a una persona en la calle, che, ¿qué significa esto? 1000 veces lo Bien, hice. no temer a preguntar. Javi, Axel. Arranco. Sí, definitivamente. Yo creo que en todos los ámbitos, en lo que es laboral, siempre hay alguien que empatiza y te pregunta y siempre está para ayudar. Y lo mismo que dijo Jessy, muchas organizaciones, tal vez vale la pena nombrar a alguien que conocí cuando yo llegué, que me dio una mano y sé que nos da una mano a un montón de Olim, que es Vivi Burstein, que creo que está acá Mira, la también nombraste justo. Yo iba a esperar al final, pero ya que estás, la vamos a nombrar ahora. Está sin cámara, me parece, Vivi. Pero vamos a agradecerle muchísimo a Vivi Bursin porque Sí, Vivi es lo más. Vivi también nos ayudó a conectarnos. Ella está súper conectada con un montón de Olim, así que es parte también de este Café Olé. Así que Vivi, genia, te mandamos un beso. Estás acá en la sala. Después puedes escribir en el chat si quieres. Así es, así es. Así que Vivi, y sí, es una sociedad muy solidaria, abierta y siempre hay gente para dar una mano. Hay un montón de recursos. Depende de uno, más que nada de no quedarse aislado. Entonces, siempre hablar, expandir las redes y siempre va a haber gente para ayudar. Ahí está escribiendo Vivi. Vivi, me estás escribiendo a mí sola, que pone, los amo a los tres. Así que siéntanse besados y abrazados por Vivi. Axel, vos también tuviste ahí una miradita, una ayudita. Sí, acá le hice un dibujo a Vivi. Ah, pero qué bien dibujás. Gracias, gracias. Sí, una genia, Vivi, una genia, un ángel del cielo. Hay mucha gente linda acá en Israel que no solamente, digamos, gente local, gente israelí, que el israelí lo quiere mucho por lo general al Olé. O sea, creo que hay como un sentimiento muy especial para el que viene de afuera y decide vivir en estas tierras que no son fáciles, que no es fácil para nada. Pero también, bueno, gente de la Keilah, de la comunidad, que hay un montón de personas con los brazos abiertos y con buena onda. Así que definitivamente es una parte muy importante del proceso de ir acá, la comunidad. Me quedan dos preguntitas más, una que me voy a dejar para lo último y esta que por ahí corta un poquito el clima jocoso que venimos teniendo, pero me interesa preguntarles un poquito cómo vivieron esta última escalada de violencia que se vivió de una manera muy, muy diferente. Si lo vivimos muy diferente aquí en la diáspora, imagino ustedes allí, sobre todo ustedes viviendo también en el centro de Israel, lugares en donde hasta el momento no eran blanco del conflicto y en esta nueva escalada sí lo fueron. ¿Cómo lo vivieron como Olim? Axel, te tengo en cámara, así que anda vos. Bueno, fue mi primera temporada de cohetes, así que digamos que fue un shock así fuerte. Es duro, es difícil, hay mucha incertidumbre. O sea, uno, por lo menos lo que me pasó a mí, incertidumbre, ¿qué está pasando acá? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde me meto?
Y bueno, uno tiene que saber la realidad, uno tiene que saber que es una posibilidad, que lamentablemente a Israel hay países o gente que no quiere que exista y que esto está lejos todavía de ser resuelto. Hay un conflicto internacional y hay un conflicto local también, un conflicto social, en donde a pesar de que llevamos un poquito más de 70 años como país tratando de construir una nación con diversidad cultural, diversidad de religiones y de ideologías, se vio muy claro que hay un quiebre cultural donde gente de la comunidad árabe, pienso yo, mal informada y manipulada, actuó con violencia, que es muy preocupante, y también gente de ultraderecha, se dieron algunos casos también de judíos linchando a gente de la comunidad árabe, lo cual es para mí igual de triste que lo otro. Entonces, hay un conflicto social, hay un conflicto internacional. Yo soy positivo, pienso que lo vamos a resolver, pienso que Israel se va a fortalecer de la unión entre las comunidades y que, bueno, cuando uno viene acá, nuevamente, uno tiene que tener la mente abierta y decir, bueno, eres Israel, estamos acá, a veces pasan estas cosas. ¿Tuviste miedo o te sentiste seguro? Mirá, tuve miedo, sí, tuve, claro, pero principalmente yo creo que fue las primeras 2 veces, porque después ya cada vez que sonaba la alarma yo ya contaba los segundos, contando para la escalera, corriendo, ya me sobraron 5, voy mejorando. Y bueno, eh, más que nada para mí mi mayor preocupación es el quiebre social, el quiebre de la gente, gente teniendo miedo de ir al barrio de Yafo a tomar un helado, ¿me entendés? De ese miedo, que no debería suceder. Así que, Gracias, Axel. Javi, ¿qué te pasó a vos? Em, sí, fue un poco choqueante, fue bastante choqueante en verdad, las sirenas, sobre todo las primeras. Israel nunca recibió la cantidad de cohetes que se enviaron esta vez, así que fue también un shock en general para toda la población israelí, fue mucho más que lo normal. Eh, pero me sentí protegido. Hay una confianza en el gobierno, hay una confianza en el ejército, hay una confianza en las autoridades, esto que se llama el Picud Oref, o como también la autoridad un poco civil que dice las instrucciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y si uno sigue eso, la realidad es que está bastante protegido. El miedo es nada más porque las sirenas son muy fuertes, que te dan un aviso. Por ejemplo, en el centro del país tenemos algo así como no sé, creo que 90 segundos o algo así. En el sur tienen muchos menos y es mucho menos tiempo y es mucho más crítico, pero las sirenas avisan que si va a venir un cohete y los booms son fuertes, entonces dan miedo, pero así todo uno está protegido y tiene confianza en las autoridades. Así que... Gracias, Javi. Jessy, Bueno, esta no fue mi primera guerra, fue mi segunda. O sea, no les voy a mentir, obviamente yo tenía un miedo terrible porque tenía el trauma de la guerra anterior, que la guerra anterior el Iron Dome estaba, pero no tan preciso como ahora. Esta vez fueron 90, el 90% los bajaron, pero es lo que dijo Axel. Yo no tenía, o sea, obviamente tenía miedo a los misiles y obviamente escuchaba una ambulancia, un corker y ya pensaba que una sirena corría. Pero eso es lo que dijo Javi. Tenemos un lugar donde estar, ¿entendés? Tenemos un mamad o un miklat, es como un refugio. refugio. Tenemos el Iron Dome, tenemos el ejército. En el momento que yo entendí que el ejército no va a entrar, dije, ya está. ¿Me entendés? Tipo, ya está, esto lo resuelven sin entrar. Porque lo feo de la otra guerra fue cuando entraron y se murieron muchos soldados. Entonces, esta guerra, esta vez fue diferente, porque fue un conflicto aéreo en el sentido de que no hubo muertes israelíes, no hubo funerales todos los días, que eso es lo que más duele. Sacando obviamente que el No, miedo que tiene hubo por uno. supuesto muchas muertes, pero Sí, pero entiendo hubo a qué te menos que referís las a la veces no anteriores. incursión terrestre, claro. Sí. Hubo 10 víctimas o 13 víctimas, si contamos a la que se cayó todo, comparado con lo que fue la otra vez, que fueron cientos. Entonces, no lo sé, bueno, sí fueron 150, 200. Pero la tristeza y hay como toda una atmósfera que es diferente en el tiempo de guerra que en el tiempo no. Hoy, o sea, Tel Aviv estaba vacía, estaba todo vacío, estaba Jerusalén vacía, que eso pasa en la guerra. En la otra guerra fue muchísimo peor, la gente estaba mal, todos estaban llorando.
fue diferente, pero me vino todos esos recuerdos, entonces yo por eso la pasé medio mal por mi trauma de la guerra anterior. Ahora, esta guerra fue más light en el sentido de que no entraron, y en el sentido de que fue menos días, fueron 11 días, y yo justamente me fui a Jerusalén sabiendo que hay muchos misiles. Entonces, yo como que hice como la decisión de irme a otra ciudad sabiendo todo el peligro que representa Tel Aviv, no porque va a caer en Tel Aviv, porque claramente el IDF nunca va a permitir que caiga un misil en Tel Aviv, pero yo no quería pasar por esas cosas cuando ya la había pasado la otra guerra. Entonces me fui unos días a Jerusalén, obviamente volví, seguían los cohetes en Tel Aviv, o sea que lo pasé también, pero me sumo a lo que decía Axel, yo tenía más miedo de una persona viniendo a hacer un ataque terrorista con un cuchillo o otra cosa que el misil en sí. Pero... Jessy, gracias. Sí. Okay. Muchas gracias por contarnos a corazón abierto, ¿no? También qué es lo que siente uno lee frente a esta situación, ¿no? No estando nosotros acostumbrados a atravesarlas. Estamos terminando, ya es muy tarde en Israel, así que quiero agradecerle muchísimo a los tres, a Javier, a Axel, a Jessy, volver a agradecerle a Vivi también, que anda ahí en la sala. Ale, ¿vos querés decir algo? Ale Melinkowski, también el coordinador. Ahí está, simplemente agradecer, sumarme a los agradecimientos a Jessy, a Axel, a Javi, por supuesto vos, Silvana, que lo conduciste de forma excelente, y a todos los presentes aquí. Y bueno, ya están casi en jueves ustedes, así. Empezamos miércoles, casi llegando el jueves. Eso es algo que hay que agradecer y valorar, porque vienen de una jornada laboral ardua y pasan a otra jornada laboral, así que no es obvio que tres Olim, exitosos trabajadores, dedican su tiempo para esto, entre, así que les quiero agradecer muchísimo, y los esperamos en las próximas actividades. Vamos a pasar el Instagram de la Organización Sionista Mundial, del Departamento de Promoción de Aliá, agradeciendo también que nos están escribiendo muy lindos mensajes en el chat, donde les agradecen a ustedes, Axel, Javier y Jessy, por la predisposición, ¿no? Por esto que decía Ale, la verdad es que nos dieron un montón de herramientas muy útiles. Lo que queremos evitar en los Café Olé es el bla bla por el bla bla, y sí, que la gente se quede con herramientas útiles que en su proceso de Aliá y aún más en su llegada a Israel puedan utilizar y les sirvan de verdad. Así que gracias Axel, Javier, Jessy. Nuestro Instagram es @osm.idudaliá, repito, @osm.idudaliá. Así como este Café Olé, un montón de los más diversos temas que se puedan imaginar, todo lo publicamos ahí para que estén atentos. Mañana, ya que estamos, le pasamos la info de mañana, tenemos el ciclo Escuelas para Crecer, estamos con otro ciclo que se llama Escuelas para Crecer, que es esto, conocer las diferentes escuelas de las diferentes ciudades de Israel, para todos aquellos Olim que tienen hijos en edad escolar y quieren conocer un poco de las escuelas. Mañana a las 5 de la tarde pueden ahí en el Instagram ver también el ID del Zoom. Bueno, ahora sí, los dejo ir a descansar. Gracias por todo, nos vemos la próxima.